Hablar de una supuesta religión sagitariana no significa referirse a un credo organizado, a un templo o a un conjunto de dogmas establecidos. Desde una perspectiva astrológica y simbólica, la religión de Sagitario es una forma de entender la existencia, un impulso espiritual que atraviesa el alma como una flecha disparada hacia el horizonte. Es la fe en que siempre existe una verdad más elevada por descubrir y un camino más amplio por recorrer. Su santuario no se encuentra entre muros de piedra, sino bajo el cielo abierto, donde el espíritu puede respirar sin límites y la conciencia se expande con cada experiencia. Sagitario, signo de fuego mutable regido por Júpiter, representa la búsqueda inagotable del conocimiento, la sabiduría y el sentido profundo de la vida. Su espiritualidad no acepta permanecer inmóvil. No se conforma con repetir tradiciones únicamente porque existan. Necesita comprender, experimentar y transformar cada enseñanza en una vivencia auténtica. La fe sagitariana nace del movimiento, del viaje, del descubrimiento y de la capacidad de mirar más allá de las apariencias. En esta visión simbólica, el arquero no dispara sus flechas para conquistar territorios materiales, sino para atravesar las barreras de la ignorancia. Cada flecha representa una pregunta, un ideal o una esperanza que rompe los límites del miedo. No existe victoria más grande que ampliar la propia conciencia y convertir cada desafío en una oportunidad para evolucionar. La religión sagitariana considera que toda experiencia posee un propósito oculto. Incluso las derrotas contienen una enseñanza que fortalece el espíritu. Ningún fracaso es definitivo porque cada caída prepara una ascensión mayor. La existencia se convierte en una escuela donde el alma aprende mediante la aventura, el riesgo y la exploración constante de nuevos horizontes. Su dios simbólico no exige obediencia ciega. Inspira libertad. No recompensa la sumisión, sino el crecimiento interior. Invita a caminar, a descubrir culturas, filosofías, ciencias y tradiciones diferentes para comprender que la verdad absoluta resulta demasiado inmensa para encerrarla en una sola interpretación. La diversidad no representa una amenaza, sino una manifestación de la riqueza del universo. La justicia ocupa un lugar sagrado dentro de esta filosofía. Sagitario siente un impulso natural por defender aquello que considera correcto, aunque ello implique enfrentarse a estructuras poderosas o desafiar opiniones mayoritarias. La conciencia se convierte en el auténtico juez, mucho más importante que cualquier reconocimiento externo. La dignidad vale más que la comodidad. La palabra adquiere un carácter casi ceremonial. Hablar implica construir puentes entre las personas y sembrar esperanza donde otros únicamente perciben dificultades. El conocimiento no debe acumularse como un tesoro oculto, sino compartirse para iluminar nuevos caminos. Enseñar y aprender forman parte del mismo acto sagrado. También existe una dimensión profundamente heroica. El arquero comprende que cada ser humano libra una batalla invisible contra sus propios límites. Los verdaderos monstruos no siempre habitan fuera, sino en el miedo, la resignación, la mentira y la falta de propósito. La misión consiste en vencer esas sombras interiores antes de intentar transformar el mundo. En esta espiritualidad, la libertad constituye el principio más elevado. Ninguna riqueza puede sustituir la sensación de vivir conforme a la propia verdad. Las cadenas materiales, emocionales o intelectuales representan obstáculos que deben superarse mediante valentía, conocimiento y confianza en el destino. El fuego de Sagitario simboliza una llama que nunca deja de arder. No destruye por simple impulso, ilumina, purifica y renueva. Cada crisis funciona como un horno alquímico donde el carácter se fortalece y el espíritu aprende a sostenerse incluso cuando desaparecen las certezas. El viaje posee un significado iniciático. Cruzar fronteras físicas refleja el deseo de atravesar también las fronteras mentales. Cada ciudad visitada, cada conversación inesperada y cada cultura conocida amplían la visión del universo. Incluso quienes nunca abandonan su lugar de origen pueden realizar el viaje más importante, el de la expansión de la conciencia. La religión sagitariana contempla el tiempo como un aliado. Nada ocurre demasiado pronto ni demasiado tarde. Los ciclos de abundancia y de escasez responden a un orden superior donde cada experiencia prepara la siguiente etapa del crecimiento. La paciencia no significa inmovilidad, sino confianza en el proceso. Júpiter, su regente, simboliza la expansión permanente. Allí donde otros encuentran límites, Sagitario descubre posibilidades. Donde aparecen muros, imagina puertas. Donde reina el pesimismo, construye esperanza.
Esta energía impulsa a creer que el universo recompensa la valentía de quienes se atreven a avanzar incluso cuando el camino permanece envuelto en incertidumbre. El centauro representa la unión entre el instinto y la sabiduría. Su mitad animal recuerda la fuerza vital, la pasión y el impulso de avanzar. Su mitad humana sostiene el arco con inteligencia y dirige la energía hacia un propósito elevado. La auténtica evolución no consiste en negar la naturaleza, sino en gobernarla con conciencia. La fe sagitariana también enseña que ningún conocimiento posee valor si no transforma la conducta. Los libros, las filosofías y las grandes ideas únicamente cobran sentido cuando inspiran acciones nobles. La sabiduría auténtica no se mide por la cantidad de respuestas acumuladas, sino por la capacidad de vivir con integridad, generosidad y entusiasmo. Esta visión convierte la vida en una epopeya permanente. Cada amanecer representa una nueva expedición hacia territorios desconocidos del alma. Cada desafío es un dragón que protege un tesoro espiritual. Cada decisión puede acercar al arquero a una versión más luminosa de sí mismo. Mientras exista un horizonte por alcanzar, una verdad por descubrir y un ideal por defender, el espíritu de Sagitario seguirá tensando su arco, elevando la mirada hacia el infinito y recordando que el destino más extraordinario siempre pertenece a quienes nunca dejan de buscar. Dentro de esta visión simbólica, la religión sagitariana también contempla el destino como un sendero vivo que nunca permanece completamente escrito. Las estrellas señalan tendencias, abren puertas y revelan oportunidades, pero jamás sustituyen el libre albedrío. El arquero nace bajo la convicción de que el universo entrega señales constantes, aunque corresponde al espíritu interpretar esos mensajes con valentía. Ninguna profecía posee valor si no existe una voluntad capaz de convertirla en realidad. Los momentos de silencio adquieren un significado especialmente profundo. Aunque Sagitario suele asociarse con la acción, el movimiento y la conquista de nuevos horizontes, también necesita retirarse periódicamente para escuchar la voz de su propia conciencia. En esa aparente calma es donde el fuego interior recupera su intensidad. El descanso no representa una renuncia al camino, sino una preparación para recorrer distancias todavía mayores. La religión sagitariana también entiende que el entusiasmo constituye una fuerza sagrada. Mientras otros consideran el optimismo una simple actitud, esta filosofía lo interpreta como una energía creadora capaz de modificar el curso de los acontecimientos. Quien mantiene viva la esperanza incluso en medio de la adversidad fortalece un vínculo invisible con la expansión representada por Júpiter. La confianza deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una disciplina espiritual. Los maestros ocupan un lugar importante, pero nunca como figuras infalibles. Todo sabio aparece para abrir una puerta. Una vez cumplida su misión, el discípulo debe continuar caminando por sí mismo. Permanecer eternamente bajo la sombra de otro impediría descubrir la propia verdad. La auténtica iniciación comienza cuando desaparece la necesidad de seguir huellas ajenas y nace el valor para dejar las propias. En esta tradición simbólica tampoco existe una separación absoluta entre el mundo material y el espiritual. Cada trabajo realizado con honestidad, cada palabra pronunciada con sinceridad y cada acto de generosidad representan auténticos rituales. La vida cotidiana se transforma en un templo donde cada decisión fortalece o debilita el vínculo con el propósito superior. No hacen falta ceremonias extraordinarias cuando la propia existencia puede convertirse en un acto de coherencia. El cielo nocturno posee un significado casi sagrado. Contemplar las estrellas recuerda al arquero que forma parte de una realidad inmensa, mucho mayor que sus preocupaciones inmediatas. Esa inmensidad no provoca miedo, sino inspiración. Cada constelación parece señalar que aún quedan infinitos conocimientos por descubrir y que el aprendizaje nunca concluye mientras exista curiosidad. La religión sagitariana también considera que la abundancia nace primero en la mente. La verdadera riqueza no depende únicamente de bienes materiales, sino de la amplitud de visión, de la capacidad para encontrar oportunidades donde otros solo perciben obstáculos y de la disposición para compartir aquello que se posee. La generosidad multiplica los recursos porque rompe la ilusión de la escasez y fortalece la confianza en el flujo constante de la vida. El error nunca se interpreta como una condena definitiva. Equivocarse forma parte del viaje iniciático del centauro. Cada decisión desacertada elimina una ilusión, fortalece el criterio y acerca al arquero a una comprensión más profunda de sí mismo. El fracaso pierde su carácter de derrota cuando se convierte en maestro. Existe además una profunda reverencia hacia los grandes horizontes.
Las montañas, los océanos, los desiertos y los caminos interminables simbolizan estados del alma. Cada paisaje recuerda que la conciencia humana está llamada a expandirse tanto como el universo que contempla. Permanecer encerrado en los propios límites equivale a olvidar la verdadera naturaleza de Sagitario. Finalmente, esta filosofía sostiene que el mayor acto de fe consiste en seguir avanzando cuando todavía no se distingue el final del camino. El arquero no espera garantías absolutas antes de tensar su arco. Confía en que la flecha encontrará su destino porque ha sido impulsada por una intención noble y por un espíritu dispuesto a crecer. Esa confianza convierte cada paso en un desafío glorioso y cada amanecer en una nueva oportunidad para conquistar territorios invisibles, elevar la conciencia y demostrar que el fuego de Sagitario jamás fue creado para consumirse lentamente, sino para iluminar el sendero de quienes se atreven a perseguir lo imposible con el corazón lleno de esperanza. En la dimensión más profunda de esta tradición simbólica, la religión sagitariana contempla la evolución del alma como una sucesión de iniciaciones que jamás concluyen. No existe una cima definitiva desde la que pueda afirmarse que todo ha sido aprendido. Cada respuesta abre nuevas preguntas y cada conquista revela un horizonte aún más amplio. Esta expansión constante refleja la naturaleza de Júpiter, cuya influencia impulsa a romper cualquier límite que reduzca el potencial del espíritu. La flecha de Sagitario adquiere un significado todavía más trascendente cuando se entiende como un puente entre el mundo visible y el invisible. Antes de ser disparada, permanece inmóvil, concentrando toda la energía del arquero. Esa pausa simboliza el instante en que la intención se vuelve pura y el propósito queda alineado con la conciencia. Solo entonces la acción puede desarrollarse con verdadera fuerza. La enseñanza es clara: ninguna conquista exterior alcanza plenitud si antes no nace de una convicción interior sólida. También existe una profunda veneración por la confianza en los ciclos del universo. La religión sagitariana enseña que hay estaciones para sembrar ideales, otras para recorrer caminos difíciles y otras para recoger los frutos de la perseverancia. Intentar acelerar esos ritmos naturales solo conduce al desgaste. La sabiduría consiste en reconocer cuándo avanzar con decisión y cuándo permitir que las fuerzas invisibles completen la obra iniciada. Dentro de esta visión, el miedo nunca desaparece por completo. Sin embargo, deja de ocupar el lugar de guía. Se convierte en un compañero silencioso que recuerda la importancia de actuar con conciencia, pero jamás debe gobernar las decisiones fundamentales. El verdadero creyente de esta filosofía no espera a sentirse completamente seguro para actuar, comprende que el valor nace precisamente al avanzar mientras todavía existen dudas. El conocimiento heredado recibe respeto, pero nunca adoración. Las antiguas enseñanzas son consideradas mapas elaborados por viajeros que cruzaron antes determinados territorios del espíritu. Sin embargo, ningún mapa sustituye la experiencia directa. Cada generación está llamada a descubrir matices nuevos, a interpretar los símbolos desde una conciencia renovada y a ampliar la comprensión del universo sin romper el vínculo con la sabiduría ancestral. La religión sagitariana también concede un enorme valor a la alegría consciente. Reír, celebrar y compartir forman parte de una espiritualidad que no considera el crecimiento interior como un camino de tristeza permanente. La expansión del alma necesita entusiasmo para mantenerse viva. La celebración de cada pequeña victoria fortalece la voluntad y recuerda que incluso en medio de los desafíos existen razones para agradecer el privilegio de seguir avanzando. En esta tradición simbólica, las fronteras representan pruebas más que obstáculos. Cada límite encontrado invita a descubrir una capacidad desconocida. Allí donde otros ven el final del camino, Sagitario percibe el inicio de una transformación. La montaña no existe para impedir el paso, sino para revelar la fuerza de quien decide escalarla. El desierto no simboliza abandono, sino la oportunidad de descubrir recursos interiores que permanecían ocultos mientras todo resultaba sencillo. La figura del centauro recuerda continuamente la necesidad de integrar impulso y sabiduría. Si el instinto avanza sin dirección, la energía se dispersa. Si el conocimiento permanece inmóvil por exceso de análisis, nunca llega a transformar la realidad. La verdadera maestría consiste en unir la pasión del fuego con la precisión del arquero, permitiendo que cada acción responda a un propósito elevado. Otro aspecto esencial es la comprensión del legado. Ninguna vida alcanza su plenitud únicamente por las metas personales conquistadas. El auténtico triunfo consiste en dejar tras de sí inspiración, conocimiento y esperanza para quienes continúan el camino. Cada gesto de generosidad,
cada enseñanza compartida y cada acto de valentía se convierten en una flecha que seguirá viajando mucho después de que el arquero haya desaparecido del horizonte. Así, la religión sagitariana no promete una existencia libre de dificultades, sino una vida llena de significado. Su mayor recompensa no consiste en evitar las tormentas, sino en aprender a contemplarlas como parte de una travesía grandiosa. Mientras el fuego de Júpiter permanezca encendido en el corazón del arquero, ningún fracaso será definitivo, ninguna oscuridad logrará apagar la visión del horizonte y ninguna distancia parecerá demasiado grande para un espíritu nacido con la misión de perseguir la verdad, ampliar la conciencia y recordar que el universo siempre favorece a quienes convierten cada paso en un acto de fe, libertad y superación. Otro de los pilares de esta concepción simbólica es la relación que Sagitario establece con el infinito. Mientras otros signos se encuentran seguridad delimitando su territorio, el arquero experimenta una llamada constante hacia aquello que todavía no conoce. Esa atracción no nace de la insatisfacción permanente, sino de la certeza de que el universo es demasiado vasto para dejar de explorarlo. Cada nuevo aprendizaje representa una chispa que alimenta el fuego interior y confirma que la evolución nunca se detiene. En esta espiritualidad, el cielo no es únicamente un escenario donde se desplazan los astros, sino un inmenso libro de símbolos. Cada tránsito planetario, cada cambio de estación y cada amanecer recuerdan que toda la creación se mueve siguiendo un orden superior. El creyente de esta filosofía aprende a sincronizar sus esfuerzos con esos ritmos cósmicos, comprendiendo que existen momentos para sembrar ideales, otros para actuar con determinación y otros para contemplar en silencio los frutos de la paciencia. La religión sagitariana también concede una importancia extraordinaria al propósito. Vivir sin una meta elevada equivale a sostener un arco sin flechas. La energía existe, pero carece de dirección. Por ello, el arquero dedica buena parte de su existencia a descubrir aquello que enciende verdaderamente su espíritu. Una vez hallada esa misión, cada dificultad deja de ser un obstáculo para convertirse en una prueba destinada a fortalecer la voluntad. Desde esta visión, la expansión no se mide únicamente por la acumulación de conocimientos, sino por la amplitud del corazón. La verdadera grandeza consiste en desarrollar una mirada capaz de comprender diferentes formas de pensar sin perder la propia esencia. Júpiter inspira una sabiduría que une en lugar de dividir, que busca puentes donde otros levantan fronteras y que transforma las diferencias en oportunidades para crecer. Existe además una profunda confianza en la intuición. Aunque Sagitario ama el estudio y la filosofía, reconoce que algunas verdades no pueden demostrarse mediante argumentos. Hay certezas que aparecen de manera repentina, como si una luz atravesara la conciencia y mostrara el siguiente paso del camino. Esa inspiración es considerada un regalo del universo para quienes mantienen el espíritu abierto y el corazón libre de prejuicios. La figura del viaje interior adquiere entonces una dimensión aún más elevada. No basta con recorrer países, aprender idiomas o descubrir culturas si el alma permanece encerrada en sus antiguos temores. El auténtico peregrinaje consiste en atravesar las propias limitaciones, abandonar creencias que ya no favorecen el crecimiento y atreverse a mirar la realidad desde perspectivas completamente nuevas. Cada transformación interior equivale a conquistar un continente invisible. Dentro de esta tradición simbólica también se honra el poder de la palabra inspiradora. Las frases pronunciadas con convicción pueden despertar voluntades dormidas, devolver la esperanza a quienes la habían perdido y sembrar ideales capaces de atravesar generaciones. Por ello, el arquero procura que su voz no sirva para alimentar el desaliento, sino para recordar que incluso las noches más largas terminan cediendo ante la llegada del amanecer. La religión sagitariana contempla el universo como una inmensa escuela donde ninguna experiencia resulta inútil. Las alegrías enseñan gratitud, las pérdidas desarrollan fortaleza y las incertidumbres despiertan la creatividad necesaria para encontrar nuevos caminos. Todo posee un significado oculto para quien observa la vida con los ojos del buscador. También afirma que la libertad exige responsabilidad. Ser libre no significa actuar sin dirección, sino elegir conscientemente aquello que fortalece el espíritu y rechazar lo que lo debilita. Cada decisión construye el destino del arquero del mismo modo que cada flecha modifica el lugar donde finalmente impactará. El carácter se forja mediante elecciones repetidas, no mediante golpes de fortuna. En la culminación de esta visión épica, el centauro comprende que su mayor templo siempre ha sido su propia conciencia. Allí arde un fuego que no depende de circunstancias externas, un fuego alimentado por la fe en el conocimiento, la valentía para cruzar horizontes desconocidos y la confianza en que toda existencia puede elevarse por encima de sus límites aparentes.
mientras esa llama permanezca viva, ninguna oscuridad será definitiva, ningún sueño será demasiado grande y ningún camino será demasiado largo para quien ha nacido bajo el signo destinado a perseguir la verdad con el arco firme, la mirada elevada y el espíritu orientado hacia la inmensidad del cosmos. La religión sagitariana también encuentra un profundo significado en el concepto de la llamada interior. Según esta visión simbólica, llega un momento en la vida en que el alma deja de conformarse con la rutina y comienza a sentir una inquietud imposible de silenciar. No se trata de insatisfacción, sino del despertar de una misión que ha permanecido latente. Esa llamada no siempre conduce a lugares lejanos, muchas veces invita a conquistar territorios interiores que nunca antes habían sido explorados. Ignorarla significa apagar lentamente el fuego de Júpiter, mientras que atenderla convierte la existencia en una auténtica epopeya espiritual. En esta filosofía, la conciencia es considerada el verdadero oráculo. Aunque las señales pueden aparecer en los ciclos celestes, en las sincronías o en los encuentros inesperados, la interpretación definitiva siempre nace del discernimiento. El arquero aprende que ninguna voz externa debe sustituir la claridad que surge cuando la mente, el corazón y el propósito caminan en la misma dirección. Esa coherencia representa una de las formas más elevadas de sabiduría. También ocupa un lugar esencial el simbolismo del amanecer. Cada nuevo día es contemplado como una oportunidad para renacer, independientemente de lo ocurrido el día anterior. La religión sagitariana no permite que los errores del pasado definan el valor del presente. El sol que vuelve a elevarse sobre el horizonte recuerda que el universo ofrece constantemente nuevas posibilidades para rectificar, crecer y avanzar con mayor conocimiento. El tiempo adquiere una dimensión sagrada porque no es visto como un enemigo que desgasta, sino como un maestro que revela lentamente aquello que no puede comprenderse de inmediato. Muchas respuestas solo aparecen después de atravesar largos periodos de paciencia. Júpiter enseña que la expansión verdadera requiere maduración, del mismo modo que un árbol necesita años para extender sus raíces antes de ofrecer su mejor fruto. Esta tradición simbólica también concede un enorme valor a la visión de largo alcance. El arquero rara vez dirige su mirada únicamente hacia el presente inmediato. Su naturaleza lo impulsa a pensar en aquello que permanecerá dentro de muchos años. Cada decisión importante se convierte en una semilla cuyo fruto tal vez beneficie incluso a generaciones futuras. De esta manera, la responsabilidad trasciende el interés personal y adquiere una dimensión casi sagrada. La religión sagitariana interpreta las crisis como portales de iniciación. Cuando una estructura desaparece, no significa necesariamente que el destino haya sido destruido. Muchas veces es precisamente el universo despejando un camino que había quedado demasiado estrecho para el crecimiento del alma. La pérdida deja entonces de simbolizar únicamente dolor para convertirse en el espacio donde puede surgir una identidad más fuerte, más sabia y más libre. Dentro de esta visión, la esperanza no depende de las circunstancias favorables. Es una decisión consciente. Incluso cuando el horizonte permanece cubierto por nubes, el arquero continúa avanzando porque comprende que el cielo jamás pierde el sol, simplemente deja de mostrarlo durante un tiempo. Esa confianza en los procesos invisibles sostiene la voluntad cuando los resultados todavía no pueden contemplarse. Existe igualmente una profunda reverencia por la autenticidad. Fingir para obtener aceptación representa una traición al propio fuego interior. El espíritu sagitariano entiende que la verdadera fortaleza consiste en vivir conforme a la verdad personal, aunque ello implique recorrer caminos solitarios durante determinadas etapas. La soledad nunca es vista como un castigo, sino como un espacio donde el carácter puede consolidarse sin interferencias. En esta filosofía, cada persona es un arquero encargado de descubrir cuál es la flecha que únicamente ella puede lanzar al mundo. Algunos inspiran mediante el conocimiento, otros mediante el ejemplo, otros mediante la creatividad o la justicia. Ninguna misión es idéntica a otra, pero todas participan de una misma corriente expansiva destinada a elevar la conciencia colectiva. Así, la religión sagitariana culmina en una convicción inquebrantable: el universo recompensa a quienes se atreven a caminar con el espíritu abierto, la mente despierta y el corazón orientado hacia ideales elevados. La mayor victoria no consiste en conquistar reinos materiales, sino en llegar al final del viaje habiendo ampliado la propia luz hasta el punto de convertirse en un faro para otros viajeros. Cuando el fuego de Júpiter ilumina la conciencia, el arquero comprende que su verdadera patria nunca fue un lugar sobre la tierra, sino el horizonte infinito hacia el que siempre apuntó su flecha. La religión sagitariana también concede un significado trascendental al acto de elegir un ideal digno de ser perseguido durante toda la vida.
Desde esta perspectiva simbólica, el ser humano no se define únicamente por aquello que posee, sino por aquello hacia lo que dirige su energía. El arquero comprende que una flecha lanzada sin un objetivo elevado termina perdiéndose en la inmensidad, mientras que una intención noble transforma incluso el esfuerzo más pequeño en una acción cargada de sentido. Por eso, la vocación no es considerada una simple preferencia, sino una brújula espiritual que orienta el viaje del alma. En esta tradición, el horizonte nunca representa un límite, sino una promesa. Cada vez que parece alcanzarse, surge uno nuevo todavía más lejano. Lejos de provocar frustración, este fenómeno recuerda que la evolución es infinita. El universo no fue concebido para ser conquistado de una vez, sino para ser descubierto paso a paso, revelando sus misterios a quienes mantienen viva la capacidad de asombro. El espíritu sagitariano no teme que el camino sea largo, teme dejar de caminar. La religión sagitariana también contempla la sabiduría como una llama que debe transmitirse sin imponerse. El conocimiento pierde parte de su valor cuando se convierte en instrumento de superioridad. La auténtica enseñanza inspira, despierta y acompaña, pero nunca obliga. Cada persona tiene su propio ritmo de comprensión y cada conciencia necesita recorrer experiencias distintas para llegar a las mismas verdades esenciales. Por ello, el arquero comparte lo aprendido con generosidad, sabiendo que toda semilla florece únicamente cuando encuentra la estación adecuada. Otro aspecto fundamental es la confianza en la providencia cósmica. No se trata de creer que todo ocurrirá sin esfuerzo, sino de comprender que el universo responde con especial fuerza cuando la acción nace de la coherencia y de un propósito limpio. La suerte, tan frecuentemente asociada a Júpiter, deja de ser un accidente para convertirse en la consecuencia de una mente abierta, una actitud perseverante y un corazón dispuesto a reconocer las oportunidades que otros dejan escapar por miedo o pesimismo. Dentro de esta filosofía, el conocimiento jamás debe separar al individuo de la humildad. Cuanto más amplio es el horizonte que contempla el arquero, mayor conciencia adquiere de todo aquello que todavía desconoce. Esa humildad no debilita su confianza, la fortalece, porque le permite continuar aprendiendo sin caer en la arrogancia. El sabio no presume de haber llegado al final del camino, sino que agradece haber descubierto un nuevo tramo por recorrer. La religión sagitariana también atribuye un valor sagrado al entusiasmo como fuerza transformadora. El entusiasmo no es una emoción pasajera, sino la manifestación visible de un espíritu conectado con su propósito. Allí donde esa energía aparece, las dificultades dejan de parecer montañas imposibles y comienzan a convertirse en desafíos que impulsan el crecimiento. La pasión orientada por la sabiduría posee un poder creador capaz de transformar tanto el destino individual como el colectivo. En esta visión simbólica, la palabra imposible pierde gran parte de su autoridad. No porque toda meta pueda alcanzarse de inmediato, sino porque el universo recompensa a quienes amplían constantemente sus propios límites. Cada obstáculo vencido modifica la percepción de lo que resulta alcanzable. La mayor prisión nunca ha sido la realidad exterior, sino las fronteras que la mente acepta como definitivas. También existe una profunda relación con la memoria de los grandes viajeros, filósofos, exploradores y buscadores de todas las épocas. Aunque pertenezcan a culturas diferentes, todos comparten el mismo impulso jupiteriano, abandonar la comodidad para descubrir una verdad superior. En ellos, la religión sagitariana encuentra ejemplos de valentía intelectual y espiritual, recordando que cada generación necesita abrir caminos que antes parecían inaccesibles. La culminación de esta filosofía no consiste en alcanzar la perfección, sino en permanecer fiel al movimiento del alma. Mientras exista un sueño capaz de elevar la conciencia, una verdad que defender y un horizonte hacia el que dirigir la flecha, el fuego sagrado de Sagitario continuará iluminando el sendero. Entonces el arquero comprende que su auténtica victoria nunca dependió del lugar donde terminó el viaje, sino de la grandeza con la que decidió recorrerlo, dejando tras de sí un legado de esperanza, conocimiento, libertad y confianza en que el universo siempre reserva nuevos cielos para quienes jamás dejan de mirar hacia lo más alto. La religión sagitariana encuentra otro de sus símbolos más poderosos en el fuego eterno que nunca permanece inmóvil. No es una llama destinada a consumir, sino a iluminar los senderos que todavía permanecen ocultos. En la tradición astrológica, el elemento fuego representa inspiración, voluntad y capacidad creadora, pero en Sagitario adquiere además una dimensión filosófica. Es el fuego que impulsa a formular preguntas trascendentes, a desafiar las limitaciones del pensamiento y a buscar respuestas que otorguen sentido a la existencia. Mientras esa llama permanezca viva, el alma nunca caerá en la resignación.
Dentro de esta visión simbólica, la expansión no consiste únicamente en recorrer grandes distancias, sino en ampliar la capacidad de comprender la realidad desde múltiples perspectivas. El arquero aprende que cada encuentro con personas diferentes, cada cultura descubierta y cada idea nueva actúan como espejos que revelan aspectos desconocidos de uno mismo. Así, el mundo entero se convierte en un gran templo donde cada experiencia posee el valor de una enseñanza sagrada. La religión sagitariana también contempla la confianza como una forma de disciplina espiritual. Confiar no significa ignorar los peligros ni actuar con ingenuidad, sino avanzar con la convicción de que incluso las pruebas más difíciles contienen una posibilidad de crecimiento. El discípulo de Júpiter entiende que las circunstancias adversas no aparecen para destruir el espíritu, sino para fortalecer su capacidad de elevarse por encima de aquello que parecía imposible. Existe además un profundo respeto por el misterio. Aunque Sagitario persigue la verdad con una intensidad inagotable, comprende que el universo siempre conservará secretos imposibles de abarcar completamente. Esa aceptación no genera frustración, sino humildad. Saber que el conocimiento nunca termina mantiene vivo el deseo de seguir aprendiendo. El mayor enemigo del arquero no es la ignorancia, sino la falsa certeza de creer que ya no queda nada por descubrir. En esta tradición, la visión ocupa un lugar privilegiado. Antes de construir cualquier realidad, es necesario imaginarla. La flecha siempre llega primero a la mente antes de alcanzar su objetivo. Por ello, la religión sagitariana concede enorme importancia al poder de las imágenes interiores, de los ideales y de los sueños elevados. Lo que una conciencia contempla con claridad y alimenta con perseverancia termina ejerciendo una poderosa influencia sobre el rumbo de su existencia. El tiempo también es interpretado como un aliado silencioso que recompensa la constancia. La precipitación rara vez produce las conquistas más valiosas. El arquero aprende a mantener la dirección incluso cuando los resultados tardan en manifestarse. Cada paso aparentemente pequeño acumula fuerza hasta transformar completamente el paisaje del destino. Así, la perseverancia deja de ser una simple virtud para convertirse en un acto de fe. La religión sagitariana considera igualmente que la grandeza de una persona puede medirse por la amplitud de sus ideales. Quien vive únicamente para satisfacer necesidades inmediatas limita el alcance de su propia flecha. En cambio, quien dedica sus esfuerzos a causas que trascienden el beneficio personal participa de una corriente mucho más vasta que conecta generaciones enteras. El legado no nace del deseo de ser recordado, sino de la decisión de aportar luz allí donde antes existía incertidumbre. Otro aspecto esencial es la capacidad de transformar la incertidumbre en impulso. Allí donde otros se paralizan por la ausencia de garantías, Sagitario encuentra espacio para desplegar su naturaleza aventurera. La incertidumbre deja de ser una amenaza para convertirse en el escenario donde aparecen las mayores oportunidades de crecimiento. Solo quien acepta internarse en territorios desconocidos descubre paisajes que nadie más ha contemplado. Esta filosofía simbólica también enseña que cada ser humano posee una flecha única, una contribución irrepetible destinada a enriquecer el universo. Compararse constantemente con el camino de otros solo desvía la atención del propósito auténtico. El arquero no compite por ocupar el lugar ajeno, concentra toda su energía en perfeccionar su propia puntería, sabiendo que la misión de cada alma responde a un diseño diferente. Al final, la religión sagitariana propone contemplar la vida como una peregrinación hacia una conciencia cada vez más amplia. Ninguna meta material puede sustituir la satisfacción de haber expandido el espíritu, de haber vencido los propios temores y de haber mantenido intacta la fidelidad a los ideales más elevados. Cuando el viaje concluye, lo verdaderamente importante no es la distancia recorrida, sino la cantidad de luz acumulada durante el camino. Esa luz, alimentada por el fuego de Júpiter y guiada por la flecha del arquero, continúa viajando más allá del tiempo, inspirando a otras almas a emprender su propia búsqueda de la verdad, la libertad y la grandeza interior. La religión sagitariana encuentra una de sus expresiones más elevadas en la idea de que el universo responde a la vibración de los grandes ideales. Según esta visión astrológica, los pensamientos, las palabras y las acciones orientadas hacia la verdad, la justicia y la expansión generan una resonancia que termina abriendo caminos inesperados. Júpiter, como regente de Sagitario, simboliza precisamente esa fuerza invisible que amplía aquello en lo que se deposita la atención. Cuando el espíritu se enfoca en el crecimiento, el horizonte parece ensancharse de manera casi milagrosa. Cuando se deja dominar por el temor, incluso los senderos más sencillos parecen estrecharse.
En esta filosofía simbólica, el centauro no representa únicamente la unión entre la naturaleza instintiva y la inteligencia humana. También encarna el equilibrio entre la fuerza y la compasión. El verdadero poder no consiste en imponer la propia voluntad, sino en dominar el impulso para dirigirlo hacia un propósito noble. El arquero aprende que la mayor victoria no siempre se alcanza venciendo adversarios externos, sino conquistando el propio carácter. Cada impulso dominado con sabiduría fortalece un reino interior que ninguna circunstancia puede arrebatar. La religión sagitariana contempla la esperanza como un acto de valentía. Esperar lo mejor no significa ignorar las dificultades, sino negarse a concederles la última palabra. Incluso durante las etapas más oscuras, el fuego de Sagitario conserva una chispa suficiente para recordar que toda noche termina cediendo ante la llegada del amanecer. Esa confianza convierte al arquero en un portador de luz capaz de inspirar a quienes han perdido momentáneamente la dirección. Dentro de esta tradición también existe un profundo respeto por el poder de las promesas. Cada palabra dada posee un valor sagrado porque refleja la coherencia entre pensamiento, intención y acción. El honor no depende del reconocimiento de los demás, sino de la fidelidad a los principios elegidos. La flecha lanzada jamás regresa al arco, del mismo modo, la palabra pronunciada deja una huella permanente en el destino de quien la emite. La religión sagitariana enseña además que la verdadera riqueza espiritual surge cuando el conocimiento y la experiencia se funden en una misma realidad. No basta con estudiar grandes ideas si éstas no transforman la manera de vivir. La sabiduría auténtica modifica las decisiones cotidianas, inspira actos de generosidad, fortalece la capacidad de perdonar y alimenta la determinación para seguir creciendo incluso cuando nadie observa el esfuerzo realizado. También concede un enorme significado al concepto de legado invisible. No todas las huellas quedan grabadas en monumentos o libros. Muchas permanecen en las personas cuya vida cambió gracias a una conversación, un consejo oportuno o un ejemplo de integridad. Desde esta perspectiva, cada acción realizada con autenticidad continúa expandiéndose mucho después de haber ocurrido, como las ondas que se forman cuando una piedra toca la superficie de un lago. El arquero comprende que nunca puede medir completamente el alcance de una obra inspirada por el bien. En esta visión simbólica, el fracaso definitivo simplemente no existe. Lo que parece un final suele ser el punto exacto donde el universo obliga al espíritu a cambiar de dirección para descubrir un destino más amplio. Las puertas que se cierran no representan castigos, sino invitaciones a encontrar caminos que antes permanecían ocultos. Júpiter inspira la capacidad de descubrir oportunidades precisamente allí donde otros solo contemplan pérdidas. La religión sagitariana también considera que cada generación recibe una antorcha espiritual procedente de quienes caminaron antes. Esa llama no debe conservarse inmóvil, sino avivarse con nuevas experiencias, nuevas preguntas y nuevas conquistas del conocimiento. Honrar el pasado no significa repetirlo sin cambios, sino expandirlo para que continúe iluminando el futuro. Finalmente, esta tradición enseña que el mayor templo jamás construido no se encuentra en una montaña ni en una ciudad sagrada, sino en la conciencia de quien vive con el corazón abierto al aprendizaje permanente. Allí arde el fuego jupiteriano que impulsa a mirar siempre más lejos, a creer que la verdad merece ser buscada durante toda la existencia y a comprender que cada amanecer ofrece una nueva oportunidad para disparar una flecha más alta que la anterior. Mientras esa llama permanezca encendida, el espíritu de Sagitario seguirá avanzando con la certeza de que ningún horizonte constituye el final del viaje, sino el comienzo de una nueva etapa en la interminable aventura de la expansión del alma.